Imagina despertarte todos los días recordando cada momento de tu vida, cada rostro, cada palabra, cada dolor. Ahora imagina que esta vida comenzó hace más de 600 años. Ese es Adrien Lemaire, y jura que hizo un pacto en 1347. Adrien tiene 67 años, pero sus recuerdos se remontan al siglo XIV, a la Europa devastada por la peste negra. Describe con una claridad inquietante el olor de los cuerpos quemados, el sonido de las campanas que doblan por los muertos, y el rostro de un monje que le ofreció una opción imposible. Cuando los psiquiatras lo interrogan, Adrien no duda. Cita los nombres de pueblos que dejaron de existir hace siglos. Describe rituales que solo aparecen en manuscritos encerrados en bibliotecas del Vaticano. Y repite, en latín arcaico, las palabras que sellaron su destino. Tempus est debitum. La peste negra mató entre 75 y 200 millones de personas en la Europa medieval. Fue un momento de total desesperación, donde la fe y el miedo iban de la mano. Muchos creían que la plaga era un castigo divino. Otros buscaron soluciones más allá de la iglesia. Fue en este escenario de caos que Adrien, que entonces tenía solo 19 años, habría conocido al hermano Theobald, un monje sombrío, con ojos grises y manos manchadas de tinta. Prometió algo que nadie más podía ofrecer: tiempo, más tiempo para vivir, para amar, para escapar de la peste negra. ¿El precio? Un contrato firmado con sangre. Adrien dice que se cortó la palma de la mano y la presionó contra un pergamino que ardía como brasas. Cuando levantó la mano, el símbolo se había grabado en su piel, y desde entonces nunca ha sido el mismo. Durante siglos, Adrien vivió. Ha sobrevivido a la peste, las guerras, las revoluciones. Vio surgir y caer imperios. Amó, perdió, comenzó de nuevo. Pero algo en él permaneció sin cambios. Su memoria. Lo recuerda todo. Y esa, dice, es la verdadera maldición. En 2019, los investigadores encontraron un documento en un monasterio abandonado en Francia. Un contrato fechado en 1347, escrito en latín medieval. El nombre en la parte superior: Adrien Lemaire. La firma: hecho con sangre humana, aún visible después de 672 años. Cuando se filtró la noticia del documento, el mundo científico se dividió. Los escépticos afirmaron que era una falsificación elaborada. Pero las pruebas de carbono 14 no mienten. El pergamino en realidad se remonta al siglo XIV. Todavía contiene ADN humano legible. La doctora Claire Rousseau, una genetista francesa, fue llamada para analizar el caso. Recolectó muestras de sangre de Adrien y las comparó con el ADN en el pergamino. El resultado la dejó sin palabras. 99,7% de compatibilidad. Estadísticamente imposible, a menos que fueran de la misma persona. Pero hay algo aún más inquietante. Mientras examinaba las células de Adrien, Claire descubrió una anomalía nunca antes vista. Sus telómeros, las estructuras que se acortan con cada división celular y causan el envejecimiento, se regeneran por completo cada 13 años. Como si su reloj biológico se hubiera reiniciado. Para comprender la gravedad de esto, en humanos normales, los telómeros se acortan progresivamente hasta que las células ya no pueden dividirse. Esto es lo que llamamos envejecimiento celular. Adrien desafía esta ley fundamental de la biología. Tu cuerpo literalmente no envejece de la manera convencional. Durante las entrevistas, Adrien describe eventos históricos con precisión quirúrgica. Habla de la caída de Constantinopla en 1453, como si recordara el martes pasado. Cita conversaciones que tuvo con soldados en la Guerra de los 100 años. Describe el sabor del pan que comió en Florencia durante el Renacimiento. Los historiadores pusieron a prueba sus conocimientos con preguntas sobre detalles cotidianos de la vida medieval, cosas que no aparecen en los libros. Adrien hizo todo bien. Describió cómo se cosían los zapatos en el siglo XV, cuál era el precio de un barril de cerveza en 1402, e incluso los nombres de tabernas que solo existen en registros parroquiales olvidados. Pero lo que más intriga a los investigadores son los relojes. Adrien colecciona relojes viejos, todos marcando diferentes tiempos. Cuando se le pregunta por qué, responde con voz distante: cada uno marca el momento en que debería haber muerto. Pero el pacto no me abandonó.
Un reloj marca las 3:17 a.m., la hora del gran incendio de Londres en 1666. Otro marca las 2:22 p.m., cuando una bala de mosquete le atravesó el pecho durante la Revolución Francesa. Adrien tiene 47 relojes, cada uno una muerte evitada, cada uno una cicatriz invisible en su alma. 3 meses después del inicio de las investigaciones, algo ha cambiado. Adrien comenzó a tener episodios, visiones tan vívidas que perdió la noción del presente. Durante una entrevista, dejó de hablar y miró al vacío. Le temblaban las manos. Cuando regresó, susurró: «Ya viene». Las visiones siempre siguieron el mismo patrón. Adrien se vio a sí mismo en diferentes épocas, luchando en batallas medievales, huyendo de las hogueras de la Inquisición, caminando por calles destruidas en la Segunda Guerra Mundial. Siempre el mismo rostro reflejado en espejos, charcos de agua, vidrieras de iglesias, un rostro que nunca envejeció. El equipo médico sospechó inicialmente epilepsia del lóbulo temporal, una afección que puede causar intensos sentimientos de déjà vu. Pero los exámenes neurológicos de Adrien fueron completamente normales. No hubo heridos, no hubo actividad eléctrica anormal. Su cerebro funcionaba perfectamente. Las visiones eran otra cosa. Durante una de estas crisis, Adrien habló en lenguas muertas. Primero en francés arcaico del siglo XIV, luego en latín vulgar, y finalmente en un dialecto occitano que los lingüistas tardaron días en identificar. Eran idiomas que nunca estudió formalmente, pero que fluyeron de él como recuerdos naturales. Lo más inquietante ocurrió en una noche lluviosa de octubre. Adrien se despertó gritando una frase en latín: «Frater Theobaldus me spectat». El hermano Theobald me observa. Cuando entraron las enfermeras, encontraron todas las ventanas abiertas, las cortinas meciéndose con el viento. Adrien juró que no se había movido de la cama. El doctor Rousseau comenzó a notar un patrón en las visiones. Siempre ocurrían cerca del día 13 de cada mes. El mismo día que, según Adrien, se selló el pacto en 1347. Era como si el contrato tuviera un ciclo, una especie de eco temporal que reverberaba a través de los siglos. Adrien comenzó a dibujar compulsivamente, hojas y más hojas rellenas con el mismo símbolo, un círculo cruzado por una cruz invertida, rodeado de palabras latinas, el mismo símbolo que se encuentra en el pergamino de 1347, el mismo que juró que vio marcado en las paredes del monasterio donde todo comenzó. Y luego vino la primera aparición. Durante una sesión de terapia filmada, algo surgió en el reflejo del espejo detrás de Adrien. Una figura encapuchada, inmóvil, mirando. La grabación duró solo 3 segundos antes de que la cámara fallara. Cuando regresó, la figura había desaparecido. Pero Adrien lloró en silencio. El equipo decidió investigar el monasterio mencionado por Adrien. Situado en los Pirineos franceses, el monasterio de Saint-Lazare fue abandonado en el siglo XVIII, tras informes de sucesos sobrenaturales. Hoy son solo ruinas cubiertas de musgo y silencio. Mientras exploraban las cámaras subterráneas, los investigadores encontraron algo inquietante: una habitación oculta, sin mapear ningún plan arquitectónico. Las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos que dibujó Adrien, y en el centro, un altar de piedra manchado con una sustancia oscura, que las pruebas confirmaron que era sangre humana antigua. Entre los escombros encontraron fragmentos de otros contratos, diferentes nombres, diferentes fechas, pero siempre la misma firma al final: P. Theobaldus, guardián del tiempo. Al menos 12 personas hicieron pactos similares entre 1347 y 1598. Ninguno de ellos vivió para contarlo, excepto Adrien. Los registros de la iglesia local mencionan a un monje llamado Teobaldo que fue excomulgado en 1349 por prácticas contrarias a la fe y pactos con fuerzas oscuras. Desapareció después de la excomunión. Los testigos en ese momento afirmaron que no murió. Simplemente desapareció durante una tormenta, dejando solo cenizas y olor a azufre. De vuelta en el hospital, Adrien empeoró. Dejó de comer, dormir. Pasaba las noches mirando las sombras en las esquinas de la habitación, murmurando en latín. Los médicos consideraron la sedación, pero Claire insistió en seguir observando. Sintió que algo estaba a punto de suceder. En la madrugada del 13 de noviembre, todos los equipos electrónicos del hospital fallaron simultáneamente. Las luces parpadearon, las computadoras se apagaron,
Las cámaras se detuvieron. Cuando volvió la luz 3 minutos después, Adrian estaba de pie en el centro de la habitación, mirando fijamente a la pared donde había escrito con las uñas: "Ha venido por mí". Y aquí está el detalle que nadie esperaba. En las cámaras de seguridad del corredor, captadas por un sistema de respaldo analógico que no se vio afectado por la falla eléctrica, aparece una cifra. Un hombre con una túnica oscura, caminando tranquilamente hacia la habitación de Adrian. Su rostro estaba cubierto, pero sus manos eran translúcidas. La grabación muestra a la figura entrando en la habitación. Durante exactamente 180 segundos, no pasa nada. Luego se va, camina por el pasillo y simplemente desaparece frente a la cámara, como humo que se disuelve en el aire. No se abrió ninguna puerta. No se activó ninguna alarma. Como si nunca hubiera estado allí. Después del incidente, el doctor Rousseau intensificó los exámenes. Necesitaba entender qué hacía diferente a Adrian. Las muestras de sangre revelaron algo extraordinario. Sus células contenían una proteína desconocida, no catalogada en ninguna base de datos genética a nivel mundial. Esta proteína actuó como un interruptor molecular, reactivando genes normalmente silenciados después del nacimiento. Genes responsables de la regeneración celular completa. En términos simples, el cuerpo de Adrian se comportó como si estuviera en un estado embrionario constante de renovación, pero sin perder su forma adulta. Para ponerlo en perspectiva, los científicos han descubierto que ciertas especies como la medusa Turritopsis dohrnii pueden revertir su proceso de envejecimiento, volviéndose biológicamente inmortales. Pero en los humanos esto se consideraba imposible. Incluso Adrian fue el único caso documentado de inmortalidad biológica humana. Claire hizo un descubrimiento aún más intrigante al analizar viejas cicatrices en el cuerpo de Adrian. Las lesiones que describió haber sufrido hace siglos mostraron patrones de curación incompatibles con la medicina moderna. Una marca de lanza en su abdomen se había cerrado de adentro hacia afuera, por capa, sin dejar tejido necrótico. Durante una biopsia de piel, sucedió algo extraño. El tejido extraído comenzó a descomponerse rápidamente, mucho más rápido de lo normal. En cuestión de minutos, la muestra había envejecido décadas. Era como si, separadas del cuerpo de Adrian, sus células finalmente hubieran pagado toda la deuda temporal acumulada. Adrian explicó que ya había intentado quitarse la vida 9 veces a lo largo de los siglos. Ahorcamiento, veneno, ahogamiento, incluso un disparo en la cabeza durante la Primera Guerra Mundial. Cada vez se despertaba horas o días después, completamente curado. El pacto, dijo, no le permitió morir. Todavía no. Pero hubo un patrón en los momentos en que casi muere. Siempre el día 13, siempre con fuego o agua, y siempre seguido de visiones del hermano Theobald, mirando desde la distancia, esperando, como si estuviera posponiendo la colecta, acumulando intereses sobre una deuda que Adrian apenas entendía. Con cada entrevista, Adrian parecía más cansado. No físicamente, su cuerpo seguía siendo vital. Era un agotamiento del alma. Le confesó a Claire: doctora, no lo entiende. Vivir para siempre no es un regalo. Es ver a todos los que amas convertirse en polvo, mientras tú permaneces. Es la soledad eterna vestida de bendición. Adrian llevaba más que recuerdos. Llevó el peso de cada pérdida, de cada despedida. Habló de una mujer llamada Élice, a quien amó en 1782. Describió sus ojos verdes con dolorosa precisión. Murió a la edad de 43 años. Sostuvo su mano hasta su último aliento, y luego vivió otros 243 años sin olvidarla. Los neurólogos explican que los recuerdos humanos normales se degradan con el tiempo. Nuestro cerebro reconstruye los recuerdos cada vez que accedemos a ellos, distorsionándolos gradualmente. Pero Adrian no tenía tal protección. Sus recuerdos permanecieron intactos, nítidos. Revivió cada trauma como si fuera ayer. Literalmente. Durante las sesiones de terapia, informó haber enterrado a 7 niños a lo largo de los siglos. Cada uno nació de diferentes relaciones, en diferentes momentos. Los vio envejecer y morir mientras permanecían jóvenes. Finalmente, dejó de tener hijos.
El dolor de sobrevivir a ellos era demasiado insoportable. Adrian también fue testigo de horrores históricos de cerca. Estuvo en París durante el terror de 1793. Vio rodar cabezas en la guillotina. Sobrevivió a los campos de batalla de Waterloo en 1815. Caminó por las ruinas de Dresde en 1945. Cada evento dejó marcas que ningún tiempo pudo borrar, pero lo que más lo atormentaba eran las pequeñas cosas. El sonido de una canción de cuna que cantaba su madre en el siglo XIV. La risa de un amigo asesinado en la peste negra. Fueron estos recuerdos cotidianos los que más dolieron, porque nadie más los compartió. Claire le preguntó si alguna vez había conocido a otros inmortales. Adrian se quedó en silencio durante largos minutos antes de responder. He conocido a 3. Uno se arrojó por un acantilado en 1521. Otro enloqueció en 1687 y fue encerrado en una mazmorra, donde permanece hasta el día de hoy gritando. El tercero desapareció cuando el hermano Theobald vino a buscarlo. Esta revelación sacudió al equipo. Si había otros, ¿dónde estaban? Adrian explicó que el pacto tenía cláusulas. Podías vivir, pero no podías decírselo a nadie. No podía intentar deshacer el acuerdo. Y cuando se le acababa el tiempo, Theobald venía. Siempre llegaba. Y luego, todo lo que eras simplemente dejó de existir. Adrian le mostró a Claire un pequeño medallón que había estado llevando desde 1347. En el interior, un retrato descolorido de su familia original. Padres, hermanos, todos asesinados por la peste semanas después de que firmara el pacto. Susurró, sobreviví, pero no lo hacen. Y todos los días me pregunto, ¿valió la pena? En las semanas siguientes, fenómenos extraños se intensificaron alrededor de Adrian. Los relojes se detuvieron cuando entró en las habitaciones. Los espejos se agrietaron sin razón aparente. Y cuervos, siempre cuervos, encaramados en las ventanas del hospital, mirando en silencio, como centinelas de otro tiempo. En la mitología y el folclore europeos, los cuervos a menudo se asocian con la muerte y lo sobrenatural. Son vistos como mensajeros entre mundos, portadores de presagios. Adrian dijo que los cuervos lo habían estado siguiendo desde 1347, que eran los ojos de Theobald, mirando, contando los días que quedaban hasta el tiro final. Un investigador llamado Lucien Marchand, un periodista de investigación escéptico, se unió al equipo. No creía en pactos sobrenaturales. Para él tenía que haber una explicación racional, un fraude elaborado, una condición psicológica rara, cualquier cosa menos magia. Estaba decidido a desenmascarar a Adrian. Lucien pasó semanas revisando cada detalle de la historia de Adrian. Rastreó registros históricos, entrevistó a expertos, analizó las grabaciones. Todo encajaba perfectamente. Una noche, revisando documentos antiguos, Lucien encontró algo que lo hizo cuestionarlo todo. Una foto de 1918. La fotografía mostraba a soldados franceses durante la Primera Guerra Mundial. En la esquina, parcialmente oscurecida, una cara familiar. La misma cara que Adrian, sin duda. La misma cicatriz sobre la ceja izquierda. La misma expresión distante en los ojos. Lucien comprobó y volvió a comprobar. La foto era auténtica. No había manipulación digital posible. Se tomó décadas antes de que existiera Photoshop. Confrontado con la evidencia, Lucien comenzó a cambiar. Las pesadillas lo atormentaban. Soñaba con túnicas oscuras, símbolos ardientes, voces susurrando en latín. Se despertó con el nombre Theobald en sus labios, sin saber por qué. Estaba siendo arrastrado al misterio, lo quisiera o no. Y luego vino el descubrimiento que lo cambiaría todo. Mientras revisaba viejas grabaciones del hospital, Lucien notó algo en las sombras. En cada toma en la que aparecía Adrian, una segunda figura era visible durante fracciones de segundo, siempre detrás de él, siempre mirando. Y en todas las grabaciones, esta figura vestía exactamente la misma túnica. No eran apariciones diferentes, siempre era el mismo ser. Lucien amplió una de las imágenes tanto como pudo. Por un breve instante, el rostro del monje fue visible. No era humano, o más bien, ya no lo era. La piel tenía la textura de un pergamino antiguo,
Los ojos estaban vacíos, cavidades negras que sugerían una profundidad infinita, y estaba sonriendo. Adrián se desplomó en la mañana del 10 de diciembre. Temblores violentos, fiebre muy alta, pero sus signos vitales permanecieron extrañamente estables. Gritó en latín, francés arcaico e idiomas que nadie reconoció, y repitió una fecha, el 13 de diciembre. Quedaban 3 días. El doctor Rousseau descubrió algo inquietante en los registros que habían encontrado en el monasterio. Todos los demás pactos terminaron exactamente 676 años después de su firma. Fue un número específico y deliberado. Adrián firmó el 13 de diciembre de 1347. La fecha límite sería el 13 de diciembre de 2023. Estaba a solo 3 días de cumplir 676 años. El número 676 tiene significado en la numerología oculta medieval. Es 26 al cuadrado, y 26 se considera el número del nombre divino impronunciable en hebreo. Los monjes medievales que practicaban artes oscuras creían que duplicar este número al cuadrado creaba una prisión de tiempo perfecta, tiempo suficiente para que un alma cuestionara todo lo que deseaba. Adrián comenzó a marchitarse físicamente. Por primera vez en siglos, aparecieron arrugas alrededor de sus ojos. Mechones grises brotaron en su cabello. Era como si todos los años que no había envejecido finalmente lo alcanzaran. Todos a la vez. Claire calculó que si continuaba a este ritmo, envejecería 676 años en 72 horas. En la noche del 11 de diciembre, todas las velas de la capilla del hospital se encendieron solas. Llamas azules, no amarillas. Este detalle es crucial. Las llamas azules en el folclore europeo medieval representan la presencia de lo sobrenatural, especialmente asociado con pactos demoníacos. Les llama fuego que no calienta, solo marca. Adrián recuperó la lucidez momentáneamente. Llamó a Claire y Lucien. Con voz débil confesó, no quería vivir para siempre, solo quería salvar a mi familia de la peste. Theobald me engañó, me dio tiempo pero se lo quitó. Todos murieron en la semana siguiente al pacto, y ahora lo entiendo. El verdadero precio no era mi alma, fue testigo de siglos de pérdida. Le entregó a Claire un sobre sellado con cera roja. Ábrelo después de que me haya ido. Dentro está todo, todos los nombres de los demás que han hecho pactos, todos los lugares donde aparece Theobald y cómo evitar que se encuentre con almas más desesperadas. Alguien tiene que romper este ciclo. En la madrugada del 12 de diciembre, a falta de 24 horas para la fecha final, la temperatura en la habitación de Adrián bajó a 4 grados centígrados. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y en las paredes, escritas en condensación helada, aparecieron palabras en latín. Hora ad est. Ha llegado la hora. 13 de diciembre de 2023. El día amaneció bajo un cielo gris y pesado. El equipo estableció una vigilancia continua en la habitación de Adrián. Cámaras desde todos los ángulos, grabadoras de audio, incluso equipos que miden campos electromagnéticos. Si algo iba a pasar, lo grababan todo. Adrián estaba irreconocible. Su piel había adquirido la textura del pergamino. Sus ojos, una vez vibrantes, estaban hundidos y opacos. Parecía tener 90 años por la mañana. Al mediodía, parecía tener 120. El tiempo estaba cobrando su deuda, acelerado, implacable, como un interés compuesto por siglos. A las 3:17 p.m., todos los equipos electrónicos fallaron simultáneamente. Pero esta vez, Lucien estaba preparado. Había instalado una vieja cámara analógica, alimentada por película fotográfica. Si se cortaba la energía, esta cámara seguiría funcionando, capturaría lo que viniera. Cuando volvió la energía 3 minutos después, Adrián estaba sentado en el borde de la cama, sonriendo. No una sonrisa de alegría, una sonrisa de resignación. Ha estado aquí, dijo con calma. Me senté con él. Hablamos como viejos amigos. Y finalmente lo entendí. El pacto nunca se trató de vivir, se trataba de aprender el valor del tiempo. Claire preguntó qué había dicho Theobald. Adrián respondió. Me mostró todos los momentos en los que podría haber roto el pacto. Cada vez que elegí continuar, por miedo, orgullo, curiosidad. El pacto solo tenía poder porque yo seguía aceptándolo. La prisión siempre ha tenido la llave adentro.
Y luego Adrian reveló algo que nadie esperaba. Theobald no es un demonio, es un guardián. Cada pacto es una prueba. Ofrece un tiempo infinito para ver quién aprenderá a valorarlo. De los 37 que han firmado a lo largo de los siglos, solo 2 han aprendido la lección. Yo soy el segundo, y ahora finalmente puedo descansar. A las 11:47 p.m., Adrien pidió estar solo. El equipo lo respetó. Desde las cámaras de seguridad en el pasillo, vieron una luz azul que comenzaba a brillar debajo de la puerta del dormitorio. No era fuego, era algo más puro, más antiguo, una luz que existía antes de que las palabras tuvieran nombres para ella. Exactamente a la medianoche del 13 de diciembre, la luz se apagó. Cuando el equipo entró, la habitación estaba vacía, la cama perfectamente hecha. No hay señales de Adrien, solo un símbolo ardía en el piso de madera, el mismo que el pacto, y junto a él, un solo reloj. Esta vez, funcionando, marcando exactamente las 00:00:00. Claire abrió el sobre que Adrien había dejado. En el interior, encontró páginas y páginas escritas a mano con una letra impecable. Nombres, fechas, ubicaciones de otros pactos a lo largo de la historia. Pero también había algo más. Instrucciones sobre cómo reconocer cuando Theobald se acerca a alguien y cómo ayudarlos a comprender antes de que sea demasiado tarde. La última página contenía una carta personal. Adrien escribió: «Si estás leyendo esto, significa que me he ido. No te quejes conmigo. Durante 676 años he sido testigo de maravillas y horrores. Vi a la humanidad en su mejor y peor momento. Y aprendí que la inmortalidad no es una bendición, es la mortalidad lo que hace que cada momento sea precioso». Lucien desarrolló la película de la cámara analógica. Las imágenes mostraban a Adrien sentado, hablando con una figura que apenas se notaba, como si estuviera hecha de sombras y luz al mismo tiempo. No fue aterrador, fue casi pacífico. En los últimos fotogramas, Adrien estaba sonriendo genuinamente, por primera vez en todas las grabaciones. Pasaron las semanas. La historia se filtró a los medios. Obviamente, los escépticos dijeron que todo era un engaño elaborado. Los creyentes lo vieron como una prueba de lo sobrenatural. Pero la verdad estaba en algún punto intermedio, en la zona gris donde la ciencia no puede explicarlo todo y la fe no necesita pruebas. El monasterio de los Pirineos se convirtió en un lugar de peregrinación. Gente que busca respuestas, que intenta encontrar rastros de Theobald, que quiere hacer sus propios pactos. Pero Claire y Lucien trabajaron con las autoridades para sellar la entrada. Algunas puertas, decidieron, deberían permanecer cerradas. Claire continuó estudiando las muestras de sangre de Adrien. La misteriosa proteína comenzó a degradarse después de su partida, como si perdiera el propósito. En 3 meses, no quedaba nada, solo sangre humana ordinaria. Era como si el propio cuerpo supiera que el pacto había terminado. 6 meses después de la desaparición, Lucien estaba editando el documental sobre el caso. Revisando horas de metraje, se congeló en un marco específico. Allí, en el reflejo de una ventana detrás de él, durante una entrevista reciente, estaba Adrien. La misma cara, la misma mirada, pero ya no parecía cansado. Parecía gratis. Lucien amplió la imagen. Adrien sonreía y saludaba, como si se despidiera de un viejo amigo. Y luego Lucien se dio cuenta. La grabación era de ayer. Adrien no había muerto. Había sido liberado. Y ahora, libre del pacto, finalmente podía vivir como siempre había querido, en su propio tiempo. El caso de Adrien Lemaire sigue sin explicación. Los documentos existen. Las grabaciones existen. El ADN fue verificado, pero nadie sabe con certeza qué pasó anoche, y tal vez sea mejor así. Algunos misterios son más poderosos cuando permanecen sin respuesta. La verdadera lección de Adrien no es vivir para siempre, es apreciar cada día como si fuera el último, porque, a diferencia de él, nuestro tiempo es limitado. Y es precisamente esta limitación la que hace que nuestra existencia sea preciosa. El tiempo no es una prisión. Es el mejor regalo que hemos recibido. Si esta historia te ha hecho cuestionar el valor de tu propio tiempo, suscríbete al canal y activa la campana para más misterios que desafían la lógica.
Déjalo en los comentarios. ¿Harías un pacto por más tiempo? Y compártelo con aquellos que necesitan recordar que cada momento cuenta. Hasta el próximo misterio.